el concepto de cuñado se nos ha ido de las manos realmente. Eso es una broma que empezó, como todo el mundo sabe, hacia 2014 más o menos, que ya está bastante superado terminológicamente, es decir, ahora las feministas ya no hablan de cuñados, sino de esto de señoros, y esa terminología también se va a volver obsoleta de aquí a un par de meses seguramente. Pero nosotros no tomamos, y cuando digo nosotros me refiero, no estoy hablando ahí en plan majestático, sino que me refiero a un conjunto de amigos que hacemos filosofía, que abrimos una página de Facebook que se titula Cuñadología, y empezamos a tomar en serio el fenómeno cuñado como el equivalente contemporáneo a el sofista o al de la Grecia clásica, o al necio, es decir, de la filosofía medieval. Si ustedes abren cualquier libro de filosofía clásica, pues verán cómo siempre los filósofos están argumentando contra lo que consideran los que hacen filosofía espontánea, ya sean estos los sofistas, los ignorantes, los músicos. Platón considera que el paradigma del que cree que saber, pero en realidad no tiene ni idea, es el músico, que toca pero no tiene ni idea de armonías, de relaciones matemáticas, etc. En la Edad Media es el ignorante o el necio, el nescio, el que no tiene ciencia, de ahí viene schio, de ahí viene ciencia en castellano. El necio, pues el que no tiene ciencia, dice el necio para sí mismo, Dios no existe, pero no sabe lo que está hablando, ¿no? Así comienza la famosa demostración de la existencia de Dios de San Anselmo. Y en el presente, el cuñado podríamos decir que es alguien que tiene la actitud más antifilosófica que se puede tener, que es creer que ya sabe todo, es decir, creer que ya uno ya está de vuelta de todo lo habido y por haber. Entonces el cuñadismo sería, por así decir, el reforzamiento de nuestros prejuicios desde una presunción de saber que no se tiene, ¿no? Ese cuñadismo se expresa la mayor parte de las veces como pura empiriología. ¿Tú qué vas a saber si no has estado nunca en la guerra? No, quita que ya te lo explico yo, ¿no? Etcétera, etcétera. De hecho, esto se ve mucho, perdona, en esto en el deporte, ¿verdad? Claro, precisamente, lo que algunos llaman la bro science. Hace este ejercicio, pero... La bro science, ¿no? sí. La bro science, eso lo... yo es que hubo una época en la que me quise dedicar al culturismo de una manera muy... O sea, bueno, un verano que, como pueden ustedes comprender, simplemente a plena vista, pues no llego muy lejos, porque... Sí, y entonces me empecé a ver vídeos de fitness vegano, y había un chaval que hacía fitness vegano que criticaba mucho esto de la bro science, es decir, que tú vas al gimnasio y siempre hay un tío que te dice, quita, tú estás haciendo mal este ejercicio, esto no te va a ir a ningún lado, ponte a hacer esto, etcétera, ¿no? Siempre desde una perspectiva, pues eso, ¿no? Subjetiva, individualista, pura empiriología, es decir, un tipo que ha probado, y la ideología, de hecho, del gimnasio es siempre la misma. Tú ve ahí, y aunque no tengas ni idea de para qué funcionan las máquinas o las pesas y tal, tú agárralas, muévete con ellas, etcétera, ¿no? Y pues sí, evidentemente... Es muy curioso. Claro, y ahí pues evidentemente vosotros tenéis que reclamar vuestra especialidad. Yo tampoco creo que ese sea el campo específico de vuestra aplicación de saber, pero sí que es cierto que la crítica de esa... Se tiene que partir de ese conocimiento de base. Yo lo que digo es que la filosofía para mí es un saber de segundo grado, es decir, no existe filosofía en abstracto. Cuando la gente me dice, Ernesto, recomiéndame un libro para saber de filosofía, pues yo le digo, para empezar, no solamente un libro, es una curiosidad, es una actitud hacia el conocimiento, hacia aquello que ignora, sobre todo, y en segunda instancia, la filosofía siempre es filosofía de algo. Yo te puedo recomendar historia de la filosofía, que podemos decir que es metafilosofía, pero lo mejor para hacer filosofía es ya saber algo previo, que todo el mundo sabe algo previo, aunque sea la broad science, y a partir de ahí pues intentar cuestionar sus prejuicios, lo que ignora, lo que en realidad no está bien definido, y de ahí que yo haya dicho en una respuesta previa a tu pregunta, a la pregunta de si sería necesaria la filosofía en disciplinas o en facultades como la ciencia del deporte, yo diría que sí, pero por gente, como por vosotros. Es decir, que no os vengan aquí a contar, y ni siquiera yo, que os vengan a contar la milonga de que necesitáis un filósofo que venga a la facultad de filosofía a contaros qué es la filosofía, porque la filosofía surge de vuestros propios campos. Para mí la filosofía, insisto, es un conocimiento de segundo grado que lo que hace es reflexionar sobre materiales previos, pues como es la biomecánica, la sociología, la antropología, y sin ese conocimiento no se va a ningún lado. Es decir, hacer filosofía sin esos materiales es como arrancar en punto muerto. No tienes gasolina, puedes tener todo el armatoste, puedes tener a Platón, Aristóteles, Kant, etcétera, pero si no tienes un conocimiento detallado de la historia, la antropología, la sociología, la biomecánica del deporte, no sabes nada.